Buenas tardes. Excelentes las presentaciones. Yo lo que utilizo con la gente es que yo les digo, mira, por la edad que tengo, tuve amigos que eran comunistas. Y en aquel entonces, si yo le hubiera dicho, mira, en Rusia van a andar en Lamborghinis, con zapatos Berluti de $3,000, eso, se hubieran reído de mí. Pero ahora ven cómo están, de que toda la cuestión del comunismo y que vamos a ser todos iguales. No, hay gente que tiene mucho dinero, que tiene propiedades en Palm Beach, etcétera, unos yates impresionantes. ¿Y qué pasa con los chinos? Hay niños de clubs de jóvenes de 18 años, cada uno tiene un Ferrari y un Lamborghini. Entonces, digo, eso en mi tiempo era impensable. Es como pensar ahorita que en Cuba va a estar como Monte Carlo. Van a decir, oye, estás loco, pobre. Pues fíjate que eso en mi generación ya pasó. O sea, yo juego esa carta del tiempo, ¿no? Lo del bloqueo. Oye, pero ahorita en un mundo globalizado, ¿qué tanto alegan del bloqueo? Antes sí era real, de que si no los surtía Estados Unidos, sí era un problema, ¿no? Porque antes en 1930, el 90% de los coches que estaban en Japón eran norteamericanos. Ahora, pues Honda, esto, lo otro, Toyota, no sé. Entonces, ese argumento ya es viejo. Saco ese libro, La truculenta historia del capitalismo de Ríos. Le digo, mira, no lo han actualizado. Ahí dice que China iba a ser una superpotencia comunista. Y velo ahorita. Ahí está, impreso. O sea, sacar las cosas del tiempo y hacérselos comparar. Y yo agarro y digo, no te estoy agrediendo a ti, yo te estoy hablando de mis cuates, ¿no? Que el tiempo a mí me dio la razón. En fin, eso es lo que yo les comparto. Gracias. Muchas gracias por sus presentaciones, estuvieron ilustrativas. Tengo una pregunta, no sé el que la quiera contestar. ¿El liberalismo se promueve formando masas o informando líderes? ¿Cuál sería lo más conveniente? Para el que lo quiera contestar, por favor. Bueno, me imagino que todos vamos a querer decir algo sobre el tema. Yo quiero aprovechar que tomé el micrófono primero para compartir un par de reacciones producto de las excelentes presentaciones de Bernardo y de Luis Antonio. Esa confrontación con la realidad que mencionaba Bernardo, me parece que es una de las maneras de ponerle un freno efectivamente al populismo, y es cuando ya se acaban los recursos para poder satisfacer la gran cantidad de promesas. Es lo que de alguna manera hizo que Venezuela siguiera la ruta que siguiera, consumiendo todo su petróleo, luego los recursos minerales, también accediendo a la irresponsabilidad de su política monetaria, imprimiendo moneda a lo loco y generando una hiperinflación que ha todavía sumido a una miseria absoluta a todo el pueblo venezolano. Pero ya no les está alcanzando, y entonces se van a enfrentar con que muy pronto esa burbuja de expectativas que generaron les revienta. Lo mismo en Nicaragua, nuestro vecino del norte, con el agravante de Nicaragua no tiene los recursos naturales que tiene Venezuela. Tenía Venezuela, a la cual ordeñaba. Y entonces su discurso antiimperialista, anti-Estados Unidos y todo lo demás tenía un único propósito: ordeñar a los venezolanos. Eso se acabó, y entonces ahora hay una implosión en estos momentos en Nicaragua que está reventando muchas de las promesas que hizo Daniel Ortega y Rosario Murillo en su momento, y más temprano que tarde van a venir cambios en Nicaragua. En Costa Rica yo quería compartir esta experiencia con ustedes porque les dije, comencé hace como... Nadie se cuestionaba ni siquiera la moralidad o no de los monopolios públicos. Lo moral, lo normal, lo natural era que el Estado fuera el dueño de muchos medios de producción
y que lo hiciera en forma monopólica, porque el Estado es bueno, el Estado es el que nos brinda una gran cantidad de bienes públicos, solo el Estado lo puede hacer porque el lucro es malo, los capitalistas o los empresarios van a enriquecerse y entonces esa utilidad la van a sacar de los consumidores, mientras que el Estado, como no busca el lucro, nos va a brindar siempre bienes y servicios más baratos. Es un poco lo que se vendía y se compraba. Y cuando levantábamos la voz en aquella época, hace 24 años, en contra de los monopolios estatales, literalmente éramos cuatro gatos, y éramos los loquitos del barrio. Y bueno, fue a fuerza de seguir machacando y machacando las ideas y compartiendo información, digamos, información objetiva que uno puede, datos que mencionaba Luis Antonio, la evidencia empírica. Más y más personas también tenían la oportunidad de viajar a través de las redes sociales. Empezaron también las personas a darse cuenta de lo que estaba pasando en el mundo y cómo la competencia maximizaba los beneficios de las personas, de los consumidores. Y hoy, bueno, en el 2007 finalmente logramos ganar una batalla para abrir el monopolio de telecomunicaciones, para abrir el monopolio de seguros comerciales. Todavía hoy hay un rol muy protagónico del Estado en la generación eléctrica, casi monopólica. Todavía hoy tenemos presencia del Estado con bancos comerciales del Estado, tenemos monopolio en la fabricación de alcohol etílico, monopolio en la distribución de gas para cocinar, tenemos monopolio del Estado en la distribución del resto de los combustibles fósiles. En fin, todavía siguen monopolios. El 90%, 80% de la educación está en manos del Estado, el seguro de salud lo administra de forma monopólica el Estado, y la prestación de los servicios de salud asociados a ese monopolio del seguro de salud sigue en manos del Estado. Y esa es parte de la campaña en la que estamos nosotros, tratando de hacer ver al costarricense que tiene derecho a escoger, y que cuando se reconozca el derecho que tenemos personas a escoger, vamos a estar mejor, y que el Estado vamos haciéndolo más pequeño, lo vamos reduciendo. Pero el tema es que hoy muchas de las personas que hace pocos años defendían los monopolios del Estado, hoy están abrazando la sed de la libertad. Cuando nosotros hablábamos de que había que reducir el tamaño del Estado, había que cerrar entidades públicas, había que cerrar programas, había que racionalizar las pensiones con cargo al presupuesto, vender activos para abonar la deuda, condonar deuda entre entidades. Había una gran cantidad de políticas públicas que nosotros promovíamos y seguimos promoviendo para poner orden en las finanzas públicas. Hoy, para información de ustedes, hoy, luego de 20 años en nuestro país, hoy hay una gran huelga indefinida convocada por los empleados públicos. Nuestro país está paralizado hoy en forma indefinida por un plan de impuestos que está impulsando la administración actual, que tiene un componente que tiene que ver con pluses salariales en el sector público, con remuneraciones en el sector público. Ellos no están de acuerdo ni con los impuestos, yo tampoco, pero no están de acuerdo con el tema de los pluses salariales que se están reduciendo. Hoy hay un trancón por todo lado, y muchas de las personas que en el pasado defendían el gigantismo estatal y que para cada problema creaban una nueva entidad pública, hoy están abogando por cerrar instituciones, por cerrar programas, porque están confrontados con estas son las finanzas públicas. El país en algún momento, parte de la clase política nuestra tomó la decisión de no explotar recursos naturales que tenemos, como el gas natural, explotar el oro, por ejemplo. Decidieron que lo que tengamos se va a quedar ahí enterrado. Entonces, sin recursos naturales que poder meterle a las finanzas públicas, lo único que le queda son los impuestos o la venta de servicios. Entonces, ante eso, y un Estado elefantiásico por acá, cada vez más grande y voraz, bueno, ya no es sostenible los niveles de endeudamiento, ya todas las luces del alma se han encendido, y a estos que tenemos hoy al frente del Ejecutivo, estatistas, están hoy diciendo que si no se aprueban los impuestos van a tener que recurrir al plan B, y el plan B es despedir gente. Y el plan B es hacer un downsizing, una reducción del tamaño del Estado, y tener que vender activos, a lo que yo por dentro y también por fuera lo he externado en varios foros. Yo aplaudo con muchísimo entusiasmo, diciéndoles de que ese no debe ser el plan B, ese debe ser el plan A. Pero bueno, dichosamente estamos en esta coyuntura. Pero nuevamente es la confrontación con la realidad lo que nos lleva a este tema. Eso era como un pequeño comentario
de reacción a lo que compartió con nosotros Bernardo. Y en el tema de tu pregunta es a todo nivel. O sea, si hay personas que tienen algún tipo de liderazgo, personas que la siguen y que quieren hacer cosas por el que querer meterse en políticas es medio masoquista para el que quiere hacerlo por el bien, ¿verdad? Porque usted no va a ganar mucha plata, mucho dinero, es un salario básico, a no ser que usted vaya con otra intención, pero ya ese es otro tipo, ¿verdad? El político honesto que quiere verdaderamente hacer una transformación de su sociedad, a esa persona hay que darle un acompañamiento, dándole herramientas. Una persona que tiene liderazgo puede utilizar el micrófono para educar, o sea, el tipo en el púlpito, el podio que utiliza el político puede ser una herramienta muy importante para abrir la mente de las personas, para hacerlas pensar, un poquito en la dirección de lo que planteaba el maestro Luis Antonio. O sea, son poner a la gente a pensar qué tiene más sentido, esto o lo otro, y llevarlos a considerar la evidencia práctica. Y entonces la gente va cayendo en cuenta de qué es lo que conviene. Y obviamente también la academia tiene un rol importantísimo que jugar, los think tanks, organizaciones de activistas, individuos que comparten estas ideas hoy a través de las redes sociales, que es ir preparando el terreno, ir rompiéndolo el terreno, para que las semillas que se tiren allá encuentren una tierra fértil donde prosperar y donde crecer. Entonces va a ambos niveles. Yo vengo de la parte política, estoy hoy en la parte de la academia y he estado siempre promoviendo organizaciones liberales en Costa Rica. Hay 14 organizaciones liberales. Hace poco logré en la universidad privada, de la cual soy director del Instituto de Políticas Públicas y Libertad, reunir a 13 organizaciones liberales, 4 partidos políticos, 2 inscritos y 2 en proceso de inscripción, más otras organizaciones desde la Asociación de Consumidores Libres, Instituto Amagui, el Instituto de Libertad, Desarrollo y Ambiente, otro que tiene que ver con Estudiantes por la Libertad, otra organización que es un instituto que estudia el tema de la libertad, otro que tiene que ver con Políticas Públicas y Libertad, en fin, otro que se llama Libertad Primero, que es un grupo cívico. Hay muchas organizaciones, que Asociación Nacional de Fomento Económico, que es la más vieja de todas, tiene 60 años. Bueno, finalmente nos sentamos, porque ya eso era un gran logro, porque entre liberales también hay sus complicaciones, ¿verdad? entre liberales, que este es demasiado rosado, este no es objetivista, no es randiano, este carajo es demasiado socialista, entonces no quiero reunirme con él, este tipo. Entonces como dijo el profesor, hay una gran variedad de liberalismos. Sin embargo, uno puede encontrar un común denominador. Y basado en ese común denominador, construir una agenda común para lograr una sinergia y con esa sinergia potenciar un mensaje hacia de la libertad. Ya luego vendrá el momento de diferenciarnos ahí en la recta final. Pero por lo pronto hay todavía muchísimo camino que recorrer para ampliar los espacios, defender lo que tenemos, para no perderlo, y ampliar los espacios. Hoy gozamos. Yo soy de la idea de que hoy estamos mejor que hace algún tiempo. En mi país, indudablemente, hoy estamos mejor que cuando el movimiento libertario no existía. A nivel de la humanidad, hoy estamos mejor que hace 100 años o 200 años. Vemos que como la aplicación de políticas públicas liberales, sustentadas en la libertad económica y en el capitalismo, ha sacado de la pobreza a millones de seres humanos a lo largo del planeta. 4 breves reacciones. La primera, ahorita con algo que comentó Otto. Los empresarios en México son liberales. No. Recuerden, digo la cita de Paz que dice que en México los empresarios no son liberales porque están enfocados a defender sus propios intereses en lugar de defender una agenda más amplia de virtudes liberales que favorezca pues muchos ámbitos de la sociedad. ¿Qué pasó el 3 o ya no fue el 3 o el 4 de julio? Las principales cabezas empresariales, que en principio uno pensaría que no tenían colas que les pisen, pero ahora sí que avasalladas, allanadas, o sea, mandando besos al recientemente electo presidente. O sea, a ver, una cosa es que uno sea institucional, pero otra cosa es que tenga que mandar esas muestras
muy controvertidas desde el punto de vista de lo que representa una empresa en un país. O sea, yo no he visto esas manifestaciones empresariales en otras naciones modernas. Entonces, yo creo que ese es el primer tema que hay que siempre preguntarnos. ¿Y por qué? O sea, tal vez empezar de la célula más inmediata que existe en la sociedad después de la familia, que es la empresa. Hay que empujar empresas liberales. Desde el changarro de la esquina corporativo mexicano, queremos que sean con una visión liberal, de libre empresa, de legalidad, Estado de Derecho, respeto a la Constitución y, por supuesto, evitar prácticas corruptas. Entonces, esa es la primera reacción. La segunda es previa a los muy atractivos, al igual que todos aquí. Y aquí, sobre todo, quería sugerir dos referencias que en estos foros siempre es muy bueno compartir y compartir experiencias de lectura. Uno, acuérdense, el libro que curiosamente es de una metodología profundamente marxista, pero a mí es uno de los historiadores que más me gusta, Eric Hobsbawm. No se pierdan la edad de los extremos, The Age of Extremes. Es maravilloso y narra un poco lo que pasó en el siglo XX en términos de los movimientos totalitarios y absolutistas. Hay muchos matices en común con lo que estamos viendo ahorita, no se lo pierdan. Y el segundo, cuando decía un poco de cómo se mueve el mainstream o la corriente predominante que hace lo políticamente correcto en el diálogo político y por oposición, quien se sale tantito ya es o un radical o un extremista o un facho, lo que sea. Hay un libro de un economista estadounidense maravilloso que se llama Thomas Sowell, que se llama La visión de los ungidos. Tampoco se la pierdan, es espectacular. La visión de los ungidos. ¿Y por qué menciono esto? Porque recuerden lo que también, o sea, aquí hablamos de chairos como si fuera un fenómeno mexicano, pero no es cierto. O sea, aún insisto, en sociedades como la de Estados Unidos, que hay mayor pluralidad, que hay mayor debate, que hay mayores medios para debatir, cuando de repente llega una voz que a la luz de algunos parece ser extrema y va a hacer una conferencia en universidades como Stanford o Berkeley, que son de gran referencia intelectual y científica, hay manifestaciones violentas afuera que incluso tiene que intervenir la policía para evitar que linchen al conferencista, caray, ¿no? Entonces, esa es la parte que las otras voces tratan de silenciar bajo métodos no democráticos, y es lo que felicito a Luis por su valentía y por su consistencia y tu congruencia, Luis. Felicidades. Y terminaré reaccionando un poquito a los dos comentarios de también nuestros colegas. No dijo su nombre, señor, ¿nos lo podría decir? Eduardo. Lo que dijo Eduardo, y yo también hasta me voy un poco más atrás, o sea, oye, todos sabemos cómo vivió y murió gente como Morelos, gente como Benito Juárez, que ahorita está más de moda, y nadie le quiere que todos seamos iguales que ellos, ¿no? Pero simplemente hasta los más capitalistas que entiendan cuál es el valor de su BMW si socialmente no tienen un comportamiento cívico en donde están tratando de incidir en su entorno, en donde están tratando de incidir en una mejor comunidad y que sobre todo hacen respetar esa libertad no solamente para ellos y su BMW, sino para el resto de la sociedad que tal vez se encuentra en situaciones más vulnerables, ¿no? Yo también siempre pongo como ejemplo Thomas Jefferson, que es uno de mis grandes ídolos, que murió en bancarrota, y ahí tenemos a los grandes líderes sindicales y muchos otros políticos mexicanos que dicen que para ser buen político hay que ser rico, que están en la extrema opulencia, o el caso de Churchill, que fue la primera y la última línea para defender la libertad en el siglo XX, que murió también en bancarrota y sostenido por un fideicomiso que crearon unos empresarios. Entonces, me gusta mucho su referencia histórica. Y ¿podrías compartirnos tu nombre, por favor? Y lo que, como verdad, no tengo una respuesta, déjame hacer una reflexión, si es formar masas o estar informando ideas. Perdón, informando líderes. Y es que el liberalismo como tal surge y se va desarrollando orgánicamente a lo largo de los siglos en muchas naciones en donde se fueron generando esas condiciones a través de múltiples batallas. Por ejemplo, Inglaterra, ¿no? En otra parte de Europa Central o Europa un poco ya hacia el este, toda la parte de Alemania y de toda la lucha de los germanos en esa época, etcétera, ¿no? Un poco en la parte de los francos y Francia, etcétera. Pero
nosotros, como bien decía Luis, nosotros no venimos de una cultura bajo esa lógica, y cuando esos movimientos cruzan América y que se instalan en las 13 colonias, pues en realidad fue una condición de enorme igualdad bajo las cuales esos asentamientos humanos llegaron a esas 13 colonias y empezaron a desarrollar ciertas condiciones económicas, ciertos principios de propiedad privada, ciertos esquemas de defensa de los derechos de propiedad, etcétera, que no se tenían hacia abajo de esas 13 colonias, y que había imposición de esas ideas sobre las comunidades indígenas y sobre, por supuesto, los esclavos, porque no eran todos libres en esa lógica. Aquí no se llegó a conformar esa visión de libertad bajo esos mismos principios, y por lo mismo, en muchas naciones se dice que esa visión de la libertad fue una forma de imposición de esas élites, de una forma de vida y de una forma de solución de conflictos sobre unas clases menos privilegiadas, en torno a las cuales se tuvieron que allanar esa visión liberal, y por eso el tema de la colonización en Australia, de la colonización en muchas partes en África y en muchas otras partes del mundo, donde se impusieron esas ideas liberales bajo la fuerza. Ahora, bajo esa lógica, por eso el neoliberalismo es tan chocante, porque parece ser que es una imposición de una visión económica sobre las masas, que no están, primero que nada, recibiendo ningún beneficio económico ni social de las mismas, y tampoco están adaptándose a una idea de libertad que supuestamente es la que está detrás de esa justificación de mercado. Y por lo tanto te queda la de información de líderes, que la verdad aquí en México yo creo que esa formación de líderes acaba siendo también muy restringida y muy acotada, porque hemos visto que en los últimos años y décadas esos líderes están siendo extremadamente pragmáticos, están incurriendo en las peores prácticas de corrupción y en las peores prácticas electorelas. Entonces, en realidad hay que, tu pregunta es fundamental, porque tratar de articular una respuesta sensata, no lo que yo estoy aquí pensando, podría ser una forma de entender cuál sería el fruto que tratemos de cosechar con un movimiento libertario, ya sea enfocando si efectivamente hay espacio para ir por las masas, o enfocarte a ciertos líderes que te sirvan como un bombardeo muy estratégico y quirúrgico, que te permite ir permeando en ciertos círculos de interés. Perdón por no tener una respuesta, pero me sacudió tu pregunta.